Hola, bienvenidas a una nueva emisión de Mujeres que Inspiran. Yo soy Paola y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que creo poco se habla, las personas sáficas. Pero antes les voy a dar un dato importante. El 50% de las personas jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ en México han presentado síntomas de depresión. Para hablar de qué significa ser persona sáfica, cómo enfrentar la discriminación, nos acompaña el día de hoy una persona sáfica, poderosa, inteligente, politóloga, cofundadora de la Marcha Lencha. El día de hoy nos acompaña Andrea Pérez Felipe. Mujeres que inspiran. ¡Bravo! Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, sobre todo por el espacio para poder platicar pues de este tema que creo que es muy importante y es relevante hoy en día. Sí, la verdad es que ahorita antes de empezar estábamos así como, yo nunca había escuchado este término y me parece como muy, muy relevante pues poder platicarlo, ¿no? El día de hoy. Quiero comenzar esta plática preguntándote desde el fondo bueno, más bien que nos cuentes desde el fondo de tu ser, ¿cómo estás en este momento de tu vida? La verdad estoy muy bien, estoy muy contenta, sobre todo porque pues bueno, es junio y en junio pues es la Marcha Lencha, es algo que pues se tiene preparando desde ya varios meses y que pues bueno, el producto final ya es este sábado 22 de junio y pues desde este lado nosotros estamos muy agradecidos, muy contentes y pues también estamos como muy a la expectativa de lo que va a suceder ese día. Uy, nosotras también. Nosotras también estamos muy emocionadas sobre eso. Y quería preguntarte qué quería hacer Andrea cuando era chiquita, de grande. ¿Qué quería hacer? Pues cuando era un niño, una infancia, pues me gustaban mucho los animales y siempre como que soñé como con ser veterinaria, pero pues al final el camino de la vida me llevó por algo más social y pues al final terminé estudiando ciencia política y pues creo que fue correcto, ¿no? O sea, creo que a veces la vida te lleva al lugar indicado y a lo que vas a hacer de tu vida, ¿no? Oye, y como para adentrarnos ya al tema, pues ¿cómo fue este proceso de identificarte como persona sáfica? ¿Qué es? ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Claro. Bueno, pues antes una persona sáfica, bueno, evidentemente la terminología viene de Safo de Lesbos, que es esta poeta en Occidente, donde se viene también la palabra lesbiana, etcétera, ¿no? Pero pues una persona sáfica no necesariamente es una mujer, también puede ser una corporalidad trans, una persona no binaria, una persona queer y que siente afectos hacia otras corporalidades feminizadas, pueden ser mujeres cis, trans o personas no binarias, ya sean lesbianas, bisexuales, pansexuales, asexuales, o sea, el safismo pues es como un paraguas que alberga todas estas identidades, vaya, para poder tener como, vaya, una identidad política, etcétera, ¿no? O sea, ciertas necesidades específicas de estas poblaciones. Oye, pero ¿cómo fue tu proceso de identificarte? O sea, ¿te costó trabajo? Como que siento que he escuchado podcasts, pues, o sea, de personas de la comunidad, ¿no? Que es como que pues les costó trabajo en primera como reconocerse, o sea, ¿cómo fue tu proceso? Pues desde que yo estaba como chica, o sea, por ejemplo, yo sí recuerdo que fue en la secundaria más o menos que donde identifiqué que pues yo no era una persona heterosexual, ¿no? O sea, que no, que pues sí me podían llamar la atención los hombres, pero pues también me llamaban atención las mujeres, ¿no? Y conforme igual fui creciendo, pues me di cuenta de que no necesariamente me atraían las mujeres cisgénero, ¿no? O sea, sino también otras corporalidades, solo que en aquel entonces, por ejemplo, las personas no binarias pues aún no eran como tan visibles o más bien se utilizaban los términos como la androginia, etcétera, ¿no? Pero la verdad fue un descubrimiento desde mi experiencia positiva porque afortunadamente pues mi familia o sea, yo no pasé como por cuestiones de homofobia o ese tipo de cosas que pues de la primera instancia que vienen usualmente son de tus padres, ¿no? O sea, yo tuve la fortuna de que siempre respetaron quién yo era y mi orientación, ¿no? Entonces creo que en ese sentido
es muy positivo. Tal vez ya en cuestiones que tienen que ver más con la sociedad, ahí es donde te enfrentas a los retos, pero creo que es más fácil de sobrellevar eso cuando en tu primera institución, que es la familia, pues te respetan y no hay estas prácticas discriminatorias. Claro, o sea, me imagino que, bueno, tu caso fue un caso, pues, o sea, como eso de lo que hablas, como un poco, pues, desde la aceptación, pero me imagino que hay cuestiones que hacen que sea aún más difícil, o sea, cuestiones como raza, ¿no? Como eso, como de clases sociales, que quizá cuesten más trabajo la aceptación y que no padezcan de discriminación. ¿Has vivido discriminación? ¿Y cómo la enfrentaste? He vivido discriminación más que nada, a lo mejor de la cuestión, sí, una cuestión por género, porque las personas me leen como mujer. Entonces, en una primera instancia hay una presunción de heterosexualidad. Claro. Y esa, sí es, queramos o no, es una cuestión discriminatoria, porque no podemos ir por la vida catalogando a todas las personas como heterosexuales, ¿no? Y también me he enfrentado, pues sí, a cuestionamientos como de que las personas creen que las identidades no binarias pues son una tontería, etcétera, como ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cuando vas a los centros de salud a revisarte, pues también existe mucha esta cuestión de que como tú tienes prácticas no heteronormativas, pues pareciera que a ti no te pasa nada y entonces tú no tienes por qué tener a lo mejor un Papá Nicolau bien, o no tienen por qué decirte de manera preventiva la vacuna contra el VPH o cosas que son que al final hay un rezago, y eso también cae en la discriminación, porque vaya, o sea, también las personas que tenemos prácticas a lo mejor sexuales no normativas, pues también hay ese sesgo de la sexualidad, ¿no? Entre muchísimos otros temas. Claro, y además porque eso, o sea, bueno, a ver, de la sexualidad no te enseñan nunca en la escuela, pues, pero bueno, lo poco que enseñan es como hombre o mujer y ya, o sea, cómo se relacionan y sus aparatos reproductores y lo que sea, pero pues real nunca te hablan, pues, de otras posibilidades, ¿no? O sea, está muy, muy fuerte eso. También pienso, o sea, ahorita que estás diciendo esto, cómo, o sea, como, porque en mi familia ha sucedido, ¿no? Así como de, ay, las personas no binarias, pues no saben qué quieren, ¿no? O no tienen claro, o sea, eso, como que se asocia a pues no saben qué quieren, ¿no? O sea, está fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, y quería preguntarte, ¿cómo es que llegas al activismo? ¿Por qué decides, pues eso, emprender como una lucha por sus derechos? Pues creo que sí tiene que ver mucho de mi acercamiento primero hacia el feminismo, entender todas estas cuestiones del género, bueno, o sea, de que toda mi vida fui socializada como una mujer, pues a todo lo que nos enfrentamos, ¿no? Más aparte, pues si tienes una orientación sexual distinta o te identificas de una forma distinta, también todo lo que tiene que ver pues como con las cuestiones sociales de la interseccionalidad, ¿no? O sea, la clase, claro, las cuestiones de racismo que existen, ¿no? Eso yo creo que me llevó mucho como a entender y a reflexionar sobre que yo quería hacer algo distinto, o ver a lo mejor una posibilidad de poner un grano de arena en toda esta violencia sistemática que padecemos las personas de las poblaciones LGBT. Claro. ¿Y o sea, en qué momento de tu vida lo decidiste? ¿Hubo algo? ¿O simplemente como fue esto? O sea, como interiorizarlo y que te acercaste al feminismo, pero no hubo algo así en tu experiencia que haya detonado. ¿Hubo algo? Pues es que yo soy como muy sensible a las cosas que suceden. Sí. Entonces el también ver que hay crímenes de odio, ver toda la discriminación que existe, pues te pega y dices, a mí me puede pasar en cualquier momento, ¿y qué voy a hacer si a mí me pasa? Claro. ¿Cómo puedo cambiar eso? Entonces ya fue que pues sí decidí adentrarme más como a los espacios, más que feministas, más como LGBT. Oye, y por ejemplo, para aquellas personas que nos están viendo y que no saben qué es un crimen de odio, ¿nos podrías explicar un poco qué es un crimen de odio? Pues un crimen de odio está
es literal el asesinato, el homicidio de una persona por alguna cuestión, ya sea por ser perteneciente a alguna población vulnerable, pues una persona indígena, una persona afro, una persona LGBT, ¿no? O sea, que claro que dentro de todos los crímenes de odio que existen, pues están como tipificados, ¿no? O sea, por ejemplo, transfeminicidio, lesbicidio, etcétera, ¿no? O sea, sí hay también como esta parte que es importante nombrar del por qué es un crimen de odio, ¿no? Sí, y que pues eso, o sea, como que se basa específicamente en sus condiciones, ¿no? Pues de preferencias sexuales o de identidad incluso, ¿no? Y bueno, esta pregunta que te quiero hacer ahora, ¿no? O sea, la pienso como, pues, como un poco para hablar de lo positivo, ¿no? De lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? O sea, porque si bien es cierto que hay un montón de crímenes de odio, como lo acabas de mencionar, pues también pienso que puede haber avances, ¿no? O sea, porque te comentaba hace rato que como que en mi familia, ¿no? O sea, cuando hay pláticas incómodas, como siempre, por mí, o sea, como que de pronto sale como que, ay, es que las personas jóvenes pues son mucho más flexibles ahora, ¿no? O sea, como experimentan más con su sexualidad, cosa que puede ser que sí sea cierto, pero lo que te quiero preguntar es que si esto siempre, o sea, que si tú consideras que esto siempre ha existido o que quizá ahora ya hay como mayor visibilidad, ¿no? O sea, ya podemos hablar más del tema. ¿Tú qué piensas que está sucediendo en este momento histórico? Pues sí, creo que siempre ha existido, solo que sí, evidentemente las coyunturas son muy importantes, ¿no? O sea, sí estamos hablando de que hoy en día vivimos una apertura, pero pues también tiene que ver mucho de que es el resultado de años de lucha de muchísimas personas en muchos países y también en México que han luchado por garantizar y el acceder a los derechos y al reconocimiento. Y evidentemente cuando tú logras esta batalla por el reconocimiento y por el respeto a tus derechos, pues evidentemente la sociedad tiene que cambiar bajo estas perspectivas, ya puede ser desde una política pública o a lo mejor desde, por ejemplo, estos espacios de donde ya se habla más o en la televisión, etcétera, ¿no? Entonces, siempre ha existido, solo que hoy en día, afortunadamente, toda esta lucha está viendo los frutos ya en una visibilidad real, ¿no? Sí, claro. O sea, yo me imagino que antes ni siquiera se mencionaba, o sea, de que en los programas de televisión, o sea, no, como que no, y no se veían otras identidades tampoco, ¿no? Dentro de, pues sí, como, qué importante es la representación, ¿no? Claro, totalmente. Yo pienso que eso, para que otras personas se identifiquen también, ¿no? Con eso. Oye, y pasando a la marcha lencha, pues cuéntanos cómo surge la marcha. Pues sí, eso. Ajá. Bueno, pues Marcha Lencha surge hace 4 años, en el 2020, donde activistas o personas también que trabajábamos en ese momento en sociedad civil, también algunas personas que se dedican a diferentes tipos de arte, nos conjuntamos, nos reunimos y salió como esta idea de la Marcha Lencha, pero también está inspirada en las Dark March que se hacen en Estados Unidos y en Canadá, que ya tienen muchísimos años que se llevan haciendo, que justamente estas Dark March se hacen previo a la Marcha del Orgullo en esos países, ¿no? Entonces veíamos como esta Like March que sí tiene una carga política muy intensa y que también albergaba todas esas identidades que la marcha LGBT ha rezagado. Y también, aunado a eso, pues aquí en Ciudad de México ya se hacían marchas lésbicas, pero estas sí tenían como un corte como de este lesbianismo puro que estas personas buscaban, o también eran personas transfóbicas y también eran personas bifóbicas, ¿no? Que no aceptaban que las mujeres pues podrían tener otros sentimientos hacia otras personas y que no necesariamente una lesbiana así ortodoxa, súper pura, de que solo en mi vida me he relacionado con mujeres y si una vez me relacioné con un hombre, ay, no, es que tú ya no eres lesbiana, ¿no? O sea, como que caía mucho en prácticas discriminatorias y fóbicas, ¿no? Entonces, Marcha Lencha surge de eso y también como de la idea de que notábamos que la marcha LGBT pues ya año con año se despolitizaba, que evidentemente es una marcha que
más que albergar las necesidades o las demandas de otras poblaciones, solo se centraba en los hombres gays cisgénero, y que también eso es una problemática. Y blancos. Ajá, exacto, y blancos, ¿no? Entonces, como que, y claro, o sea, a lo mejor eso no tiene que ver con las personas que organizan la marcha, sino que también tiene que ver con la gente que asista a la marcha, Claro. ¿no? Que no es a lo mejor gente que a lo mejor muy politizada o que no está como muy consciente de que vaya, o sea, sí hay muchas problemáticas de otras identidades. Entonces surge Marcha Lencha desde bajo esa idea. Lamentablemente pues cae la pandemia y no pudimos hacer la primera marcha presencial, sino hasta el 2021 que ya pudimos hacer la marcha presencialmente, y culminamos también con un evento cultural, porque también creemos que dentro de la cultura existe lo político. Nuestro escenario es muy político porque todos nuestros line-ups han sido integrados por personas sáficas, lesbianas, personas no binarias, mujeres trans, cosa que en un escenario de la marcha LGBT pues no pasa, porque luego meten a artistas que ni siquiera forman parte de esas poblaciones. Y que vaya, o sea, también nos damos cuenta que sí existe como una precarización dentro de los artistas que son no binarias o que son trans o que son lesbianas, ¿no? O sea, sí hay una precarización porque a lo mejor no tienen el recurso o el apoyo por esta opresión que sufren. Claro. Justo platicando con mis compañeras antes de iniciar esta entrevista, recordábamos cómo en la marcha del Pride del año pasado, justo como que hubo una sensación muy extraña, porque era como... o sea, como que siento que un montón de quienes estaban en esa marcha no formaban parte de la comunidad. Uh-huh. Y pues esto, como que se siente también muy cooptada por las marcas, ¿no? Uh-huh. Lo cual es otro problema, ¿no? O sea, como ya se está comercializando y el capitalismo está cooptando también eso. Yo creo que también de eso nace la marcha lencha, un poco, o sea, también por eso, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, o sea, nos sorprendía mucho como... O sea, como que no estábamos peleadas, obviamente, con que estén de fiesta y con que haya un montón de alegría, pero justo como que eso, como que de pronto se deja de ver. Ya era como, había comercios de azulitos y todo, o sea, cosa que está bien, pues, pero como que siento que eso hace que toda la cuestión política de las marchas y de lo que implica marchar, ¿no? Por la comunidad LGBT, pues como que le quita peso, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, quiero preguntarte por qué es marcha lencha, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué nombrarle así, lencha? Ok. Bueno, también literal marcha lencha es como la traducción de Dyke March. Solo que también veíamos que la terminología de lencha siempre se había utilizado aquí en México como un insulto, ¿no? O sea, como de, eres una lencha, no sé qué. Y eso... siendo o no siendo lesbiana, ¿no? O sea, eso aquí en México por años ha sido un insulto, entonces también lencha surge como de una reivindicación de la palabra, como de, pues tú quieres insultarme bajo esto, pues yo lo reivindico, lo hago mío, y sabes que sí lo digo yo abiertamente, soy lencha y estoy orgullosa, porque dentro de también de todo eso, pues también está el gozo, ¿no? Como decimos, que es súper importante, y que claro que también es súper político el gozo, porque bajo esas personas que te quieren ver triste, etcétera, pues también gozar mi identidad es una apuesta política muy importante. Ay, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque sí, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que también se les arrebata esa, pues eso, o sea, como ese derecho al gozo, y que se piensa además siempre, siento que a veces se piensa como a estas personas como resentidas sociales, ya sabes, o sea, a mí me ha tocado así peleas, discusiones, pues sí, o sea, de que te señalan así de, pues es que eres una resentida social, ¿no? O sea, como, sí, eso, como que siempre están enojadas o cosas así, como reivindicar este derecho al gozo, pues está bien chido. Sí. Oye, ¿y cuándo es la marcha lencha? ¿Cómo, o sea, por ejemplo, si alguien nos está viendo y se siente identificada con esto que estamos platicando, pues ¿cómo se puede acercar? Sí, eso, ¿cómo puede? Claro. Bueno, también en marcha lencha
creamos el término lenchitudes, que también es un paraguas, que tiene que ver como a todas aquellas personas que se sienten identificadas, pues vaya, ya sea con la palabra lencha, o que les haga sentido lenchitudes. ¿Por qué? Porque pues albergamos personas cis, trans, no binarias, queers, independientemente de su orientación. Es más, hombres trans y también se sienten aludidos a esta terminología, pues son bienvenidos. La verdad es que todos son bienvenidos a la Marcha Lencha, y pues este año va a ser el sábado 22 de junio. Comenzamos a las 11:30 en el Ángel de la Independencia. Vamos a tener algunos activistas invitados para que puedan dar un pronunciamiento. Posteriormente nosotros daremos lectura a nuestro pliego y pronunciamiento petitorio de este año. Y la cita es en el Ángel de la Independencia, y de ahí vamos a marchar hasta llegar al Monumento a la Revolución, donde a la 1:00 p.m. va a dar comienzo el evento cultural. Van a ver, pues sí, o sea, nuestro line-up conformado totalmente por personas por lenchitudes. Vamos a tener una Kiki Ball, y también vamos a tener una feria de servicios donde pueden encontrar colectivas o organizaciones de sociedad civil y también instituciones que atienden directamente a estas poblaciones, para que la gente que asista pues pueda conocer, pueda acercarse, que eso también es muy importante y que en otros espacios no se da. Y también vamos a tener pues retas de fútbol, talleres para infancias. O sea, va a ser un evento, la verdad, muy bonito. Así que pues todos son bienvenidos a la Marcha Lencha, desde la marcha hasta que se termine. Eso también está bien chido, porque también siento que rompen con este mito de que pues las lenchas no quieren generar comunidad, ¿no? O sea, siento que eso también rompe con... Sí, siento que eso rompe con ese mito, como que siempre hay competencia entre mujeres, ¿no? O cosas de este tipo, y como ustedes lo están reivindicando y haciendo que parezca, o bueno, que es distinto, que en la realidad es otra cosa, ¿no? Sí, justamente. Oye, y ya para ir cerrando, pues, ¿qué le dirías a todas esas personas que pues que se identifican contigo, con lo que nos estás contando, y que quizá aún no se asumen, pues sí, como parte de la comunidad LGBT, ¿no? Esto que nos choca un poco de salir del closet, pues, ¿qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías a esas personas? Pues claro que en una primera instancia, como lo dices, salir del closet pareciera que tiene que ser un deber ser, o autonombrar de como, yo soy tal y soy tal. A lo mejor en un imaginario distinto eso no debería ser, y solo deberíamos de ser personas libres, existir. Pero pues lamentablemente hay mucho que hacer todavía, y es importante por eso el nombrarnos, el decir lo que, pues sí, lo que no se nombra no existe, y aquí estamos y resistimos. Pero también entender que pese a que a lo mejor allá afuera puede parecer un mundo muy hostil y muy violento, también allá afuera te puedes encontrar con personas maravillosas, con los cuales te puedes entender, te puedes ver reflejada, con los que puedes construir cosas maravillosas, y que te van a aceptar y te van a amar tal como tú eres, y que en algún momento de tu vida vas a encontrarte dentro del gozo, de la felicidad, de todo lo que implica vivir. Entonces yo sí invitaría a la gente que si aún está como de temerosa, pues buscar justamente estos espacios como Marcha Lencha, que son también espacios de encuentro para encontrarnos, para conocernos, para hablar de nuestras vivencias y hacer vínculos, ¿no? De todo tipo. Entonces yo sí hago esa invitación a que aquí siempre van a ser bienvenidos, aquí van a poder encontrar un espacio donde se sientan cómodos siendo quienes son. Ay, qué bonito. Pues sí, no están soles, ¿no? No están soles. Oye, y ya para finalizar, ¿qué le dirías a la Andrea chiquita, que me dijiste que quería ser veterinaria, que ahora no es veterinaria, pero que además es cofundadora de una marcha lencha, que está haciendo historia porque es una marcha, pues sí, o sea, eres cofundadora de la primera marcha lencha en México? Pues creo que le diría que debe sentirse muy orgullosa, y también que pues que la vida te lleva a los lugares correctos en los momentos correctos, y que hay que confiar en que nada es casualidad. Pues muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la plática, por abrirnos la mente, por explicarnos un montón de cosas. Y pues eso, o sea, creo que tenemos que escucharles,
¿no? Todo el tiempo. Muchas gracias, Andrea. Y a ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse en YouTube, activar la campanita, seguirnos en Emma. Estamos haciendo o tratando de hacer cosas bien chidas y esperemos que les esté gustando. Nos vemos para la siguiente. Corte. Esto fue Mujeres que Inspiran, una sección de Emma, newsletter hecha por y para mujeres. Síguenos en todas las redes sociales y recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter en www.emmaindigo.com.